Hola, queridos amigos y hermanos, cordial saludo a todos los que hoy en este día me ven. Los invito a que cada día estén pendientes del canal Adventista de Sana Doctrina para que cada que subamos un video, usted sea bendecido con los temas que se suben a través de este canal y que le sirvan de preparación para el reino de los cielos. Canal Adventista Sana Doctrina está preparando un pueblo para el reino de Dios. Es un camino estrecho, pero nos lleva al reino de los cielos. ¿Por qué es estrecho? Que nos toca dejar muchas cosas. Hoy vamos a tener el repaso de lección de la escuela sabática. El título de la lección es La ira del amor divino. Es el título para la escuela sabática de esta semana. Y como siempre tenemos la costumbre, les invito a que tengamos una palabra de oración antes de comenzar el tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, que hoy en día estás en el lugar santísimo haciendo una obra de juicio con nuestro Señor Jesucristo y con el Espíritu Santo. Por lo tanto, te pedimos que tú envíes el Espíritu Santo, oh Dios Padre, por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo, y nos lo envíes de manera que tome el cerebro y corazón y mente de este instrumento humano y de todos y cada uno de los que van a oír y ver este video, para que todos seamos edificados, Padre misericordioso, y podamos prepararnos para estar listos para cuando tú aparezcas en las nubes del cielo, podamos decir, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y en salvado. Si algún prejuicio hay en nuestro cerebro, corazón y mente, pedimos, Señor, que seas tú desarraigándolo para que el repaso de esta lección de la ira del amor divino sea edificativa para todos y cada uno de los que lo vamos a escuchar y ver. Gracias por tu grande amor, gracias por tu misericordia. Te pedimos pues el Espíritu Santo y la compañía de tus santos ángeles, porque lo rogamos, dándote perdón de nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. La ira divina. Dice la ira del amor divino. El versículo de memoria para esta semana para memorizar es, pero el misericordioso perdona la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Esto lo encontramos en Salmos 78, 38. Aquí nos está hablando de la experiencia del pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto a través del desierto y cuando entró a la tierra de Canaán. Dios muchas veces apartó o perdonaba a estas personas, aunque sentía el deseo, como se lo dijo a Moisés, apártate y destruiré a este pueblo, y yo te haré jefe de otra nación. Y él le dijo, y Moisés le dijo, no, aparta tu ira del pueblo. Entonces vemos claramente que la ira del amor divino. La ira divina no es lo mismo que la ira humana. Los profetas nunca retratan la ira de Dios como algo que no puede ser explicado, impredecible e irracional. Nunca es un estallido espontáneo, sino una reacción provocada por la conducta de los humanos y motivada por la preocupación por el bien y el mal. Entonces vemos que la ira del amor divino o la ira de Dios es una reacción provocada por la conducta. ¿Por la qué? Conducta de los seres humanos, o sea, nosotros.
Cuando Dios le dijo a Moisés que se apartara del pueblo era porque ya lo habían enojado 10 veces. Se habían hecho un becerro y todo. Y habían dicho que querían volverse a Egipto. Murmuraban que porque lo había sacado de Egipto para matarlos de hambre en el desierto, de sed. O sea, y todo ese tiempo, esos 40 años en el desierto, cuando los mandó a reconocer la tierra, dijeron que no, que eso no lo podían tomar. Entonces vemos que la ira es por la conducta de los humanos, una reacción provocada por la conducta de los humanos y motivada por la preocupación por el bien y el mal. O sea, Dios conoce, sabe del bien y el mal, no ha cometido pecado, Él no hizo el pecado, previó el pecado y por eso tuvo una solución para el pecado y tiene una solución para el pecado. Pero Él quería que se mostrara toda la rebelión para que Él no fuera pasado por injusto. Porque como Él era Dios, entonces, no, claro, usted puede hacer lo que quiera. No, Dios mostró verdaderamente cómo iba a acabar con qué, con el mal. Entonces, Dios sabe el pecado y el mal que es pecar. Aunque Él no conoce el pecado, pero sabe que el pecado lo aparta a uno de quién, de Él. Entonces, la compasión de Dios es generalmente celebrada, pero muchos le molesta la idea de su ira. O sea, muchos, pero cómo que Dios siente ira? O sea, la ira es un sentimiento. Y recordemos que en el estudio anterior nosotros hablamos de los sentimientos. Y nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de quién? De Dios, en carácter. Y entonces es un sentimiento de indignación que causa enojo e indignación, enojo, ira o enfado vehemente contra una persona o sus actos. Entonces vemos claramente que para muchos la idea de la ira de Dios es algo como que no les concuerda, como que no les encaja. Pero hoy vamos a tratar de explicar por qué es que Dios y cómo es la ira de Dios. La ira de Dios no es una explosión de ira, sino que Él es porque ya le ha pasado muchas al pueblo y ya, pues, y como va a ocurrir para este último tiempo. Entonces, la idea de su ira piensan que si Dios es amor, nunca debía expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el del Nuevo Testamento es amoroso, pero solo hay un Dios, solo hay un qué, un Dios que lo conforma el Padre, el Hijo y el Espíritu qué, Santo, y se revela como el mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal, precisamente porque es amor. O sea, Dios es amor, Él se enoja es contra el mal, o sea, contra lo que hace el mal. Él no se enoja porque una persona haga el bien, no, Él se enoja porque una persona hace ¿qué? Lo malo, viendo que ya le ha dicho no lo hagas y que Él es Dios. Entonces, el Dios que es amor se enoja ante el mal, precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal. Y en el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. La ira de Dios es siempre su respuesta justa y amorosa contra el mal y la injusticia. La ira divina es una justa indignación motivada por la bondad y el amor perfecto y busca el bienestar de toda la creación. La ira de Dios es simplemente la respuesta apropiada al mal y a la injusticia. O sea, o no le gusta estas cosas. En consecuencia, el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios. La ira divina es pues otra expresión del amor divino. Entonces vemos claramente que Dios expresa esa ira o ese enojo de esta manera,
pero es contra el mal, o también contra las personas que le hacen mal a su pueblo, o también contra su pueblo porque es rebelde. Entonces vamos a estudiar y vamos a mirar todo esto. Entonces, afligido por el mal. El Dios de la Biblia ama la justicia y odia ¿qué? El mal. El pecado y el mal, por lo tanto, despiertan su ira. Dios es provocado repetidamente a la ira por algo que los eruditos bíblicos denominan el ciclo de la rebelión. El pueblo se rebelaba contra Dios o se rebela contra Dios y hace lo malo ante sus ojos. Hasta el punto de sacrificar ¿quién? A sus hijos. Los pasaban por el fuego, se los sacrificaban a Moloc. Cosa que Dios les había dicho, cuando entréis a la tierra que vas a poseer, no practiquéis ninguna de las abominaciones que hace ¿quién? El pueblo. Dios, cuando una persona, Dios tiene esta forma de mostrar también su ira. Cuando una persona se va a adorar dioses ajenos o sacrifica a sus hijos o toma decisiones incorrectas o no obedece la palabra de Dios se aparta de él. Dios se aparta. Y dice, bueno, tú quieres hacer eso, entonces hazlo. Porque Dios es un Dios que nos dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío Él no lo viola. Entonces, Él se aparta. Entonces, ¿quién viene a ocupar el lugar de Dios? Satanás. Y entonces muchas personas dicen, bueno, yo siendo hijo de Dios y voy todos los sábados a la iglesia y voy todos los días a la iglesia y paso las semanas de vigilia en la iglesia, de todos los días que hay reunión en la iglesia, yo voy. ¿Sabe, mi querido amigo y hermano, que el pueblo de Israel practicaba todas estas cosas? Eran muy religiosos, pero no eran obedientes a Dios. Usted y yo podemos ir los 52 sábados a la iglesia. Usted y yo podemos ir los 52 miércoles a la iglesia. Podemos ir a todas las semanas de conferencia en la iglesia. Podemos orar de rodillas. Podemos levantarnos a las 3 de la mañana o 4 a estudiar la palabra. Podemos hacer todas estas cosas como el pueblo de Israel. Pero si no la practicamos y si no ponemos el mensaje en práctica, de nada nos sirve. El pueblo de Israel no ponía el mensaje en práctica. Puede ser que nosotros hoy como pueblo tampoco estemos poniendo el mensaje en práctica. Entonces la palabra de Dios dice que estas personas aún sacrificaban sus hijos ¿a quién? A Moloc, al diablo, mejor dicho. Y Dios se retira en respuesta a las decisiones del pueblo. El pueblo es oprimido por naciones extranjeras. ¿Por qué es oprimido por naciones extranjeras? Lo vamos a mirar. Una de esas naciones fue ¿quién? Babilonia, que llevó a Judá cautivo. Ya no existían las 10 tribus de Israel, sino que eran el pueblo de Judá, y fue llevado de Jerusalén a Babilonia. ¿Por qué? Porque no querían obedecer. Entonces, el pueblo es oprimido por naciones extranjeras. El pueblo de Israel fue oprimido por los asirios, por muchas naciones, cuando ellos no querían obedecer ¿a quién? A Dios. ¿Pero por qué Él hacía esto? Para que ellos volvían y clamaban. Entonces el pueblo clamaba a Dios por su liberación. Todo el tiempo de la Biblia usted lo puede leer, y el pueblo de Israel le levantaba un profeta, le levantaba un juez, un libertador, los libertaba de las naciones que lo tenían oprimido. Y apenas ya estaban bien, volvían ¿y qué? Y caían en desobediencia, en el pecado, en la rebelión. Entonces volvía a Dios y se apartaba. Pero Dios más, sin embargo, era afligido por el mal.
O sea, por el mal de su pueblo, por lo que él cometía. Pero entonces Dios liberaba a su pueblo cuando clamaba. El pueblo volvía a rebelarse contra Dios y a menudo de forma más atroz que antes. O sea, el pueblo siempre ha sido rebelde. El pueblo de Israel de antaño fue rebelde y el pueblo de Israel espiritual es hoy en día también está lo mismo. Rebelde, rebelde. El pueblo de Israel de antaño pasó por el desierto, por allá en Israel y por allá por todo eso cuando salieron de Egipto y estuvieron 40 años en el desierto. Nosotros llevamos muchos años en el desierto. Por ejemplo, cuando ya uno conoce el Evangelio y entonces, y estamos por entrar a la Canaán celestial. Ellos iban a una Canaán terrenal. Nosotros vamos a la Canaán celestial. Y tenemos que mirar lo que le pasó al pueblo de Israel para que nosotros no los vamos a cometer. Pero igual, nosotros cometemos los mismos errores y pecados del pueblo de Israel. Porque muchas personas sacrifican a sus hijos. Por ejemplo, le entregan un celular a un niño y le ponen muñequitos de todo, de los Simpsons, de todas estas cosas, cuando sabemos que eso es diabólico. Y lo ponemos a que vean todas estas cosas, películas, y hasta se meten hasta en pornografía. Los muchachitos y ven todo eso. Se lo entregamos ¿a quién? A Moloch, al diablo. Entonces vemos claramente que esa rebelión, entonces, afligido por el mal. O sea, ¿por qué el pueblo era afligido? ¿O por qué hoy podemos como persona o como pueblo ser afligidos? O sea, individualmente, porque hoy perseguidos por otras naciones o por las otras iglesias. No, en este momento no, pero va a haber una persecución. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos hable de todo esto. Entonces, sin embargo, aunque Dios se enfrenta una y otra vez a la infidelidad humana, a este ciclo de maldad e infidelidad atroces, los hace con una fidelidad interminable, una paciencia indulgente, una gracia asombrosa y una profunda compasión. Dios, aunque el pueblo era infiel, él era fiel. Él se apartaba y todas las cosas, pero cuando clamaban, volvía y los salvaba. Usted puede leer el Salmo 78 y en el Salmo 78 usted va a encontrar toda esta cuestión que hacía el pueblo de quién, de Israel. Dice aquí: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, y abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Lo mismo que le dijo al pueblo de Israel, también le dio hoy en día al pueblo adventista la ley. Porque recordemos que nosotros nacimos de un chasco, y que cuando Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo, lo que primero encontramos en el arca del pacto son los 10 mandamientos. Entonces, al igual como el pueblo de Israel, hoy Dios nos ha dado su santa ley al pueblo de Israel espiritual, para que la promulguemos a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces vemos que Dios dice que escuchemos su ley, que escuchemos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres no las contaron, no las encubrieron a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio a Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa las generaciones venideras, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, y a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Eso era el pueblo de Israel, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios y su espíritu. Ahora nosotros como pueblo de Israel podemos ser afligidos por el mal individualmente, como personas, como iglesia, porque también llevamos a Babilonia, ¿a dónde? A la iglesia. Porque es que este estudio es muy importante, pero cuando le damos el significado verdaderamente como debe ser. Porque allá hacían ídolos, becerros y todas esas cosas. Y hoy en día en la iglesia
proyectan imágenes de Jesús, hacen dramas en la iglesia, cuando Dios dice que no, nada de esos dramas, que con muñequitos, que con culebritas, cuando el que hizo eso fue Satanás, que utilizó una culebra y habla, un animal no hable, ¿cómo vamos a hacer hablar un animal? O un muñeco diciendo que es un animal y hacer dramas en la iglesia y hacer reír a la gente con payasadas. Entonces vemos claramente que Dios es afligido por el mal. No despertemos la ira de quién, de Dios. O sea, Dios aflige al pueblo por el mal. Entonces vemos claramente que aunque hoy en día no es que van a traer naciones, aunque va a haber una persecución, pero hoy en día el pueblo está haciendo todas estas cosas. ¿En qué? Entonces Dios aquí nos está hablando que el pueblo sacrificaba a sus hijos. Entonces, y en el Salmo 78 encontramos que Jehová les dio agua de la peña, él hizo brotar aguas, los pasó por toda parte, por el desierto, les dio comida, les dio maná, les hizo caer del campamento alrededor de sus tiendas, comieron y se saciaron, les cumplió sus deseos cuando pidieron carne y que murieron. Él les cumplía todo, les daba. Mas, sin embargo, el pueblo de Dios fue rebelde. ¿A quién? Al pueblo, a Dios. El pueblo de Dios fue rebelde a él, el pueblo de Israel. Entonces nosotros como Israel espiritual no deberíamos de ser rebeldes o despertar la ira de quién, de Dios. Dios es lento en airarse. La verdad que Dios es lento en airarse. Gracias a Dios uno no es Dios, porque uno sí tiene explosiones de ira y todas esas cosas. Que eso no es como la ira de quién, de Dios. Porque Dios no hace por una explosión de ira, sino por indignación contra el mal, por amor. Entonces Dios es lento en airarse. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. En Mateo capítulo 10, versículo 8 nos dice de la siguiente manera. En Mateo capítulo 10, versículo 8. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 8. 10:8 dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ¿dad de qué? De gracia. Mateo capítulo 10, versículo 8. Vemos que la palabra de Dios nos dice de estas cosas. Nos habla que considera la historia de Jonás. Jonás era el profeta de Dios. Y él le mandó a dar un mensaje a Nínive. Y cuando Jonás fue a predicar y dijo, dentro de 40 días será destruido Nínive. Entonces, ¿qué hizo la gente de Nínive? Se arrepintió. Viene una destrucción para esta tierra. Y nosotros tenemos que anunciar esta destrucción que viene para esta tierra. Este canal lo está anunciando y vamos a llegar a todos estos temas. Pero hoy la iglesia se ha olvidado de anunciar estos temas, aludiendo de que la gente no puede entenderlo, que si lo predicamos los días sábados en la iglesia, que como llegan visitas, que la gente no va a poder entender todos estos temas, ni de reforma procesal, ni nada de esas cosas. Pero como les digo, este servidor que está aquí, este instrumento humano, fue católico romano y Dios le dio sabiduría para entender este tema. Y si me la dio a mí, a todo mundo se la puede dar, porque Dios nos dio un cerebro, una mente y un corazón. Entonces, Jonás se fue para otra parte. Cuando él iba de Nínive y se fue para Tarsis, en medio del mar se desató una ¿qué? Una tempestad, porque Dios se enojó, le dio ira, pero es lento para la ira, no lo destruyó inmediatamente a Jonás, sino que provocó una tormenta, y entonces él le dijo en el relato, tíreme a dónde, al mar y el mar se quitará. Y Dios tenía preparado un pez y se tragó a Jonás y lo vomitó otra vez en la playa, después de estar en el pez.
Y Dios le dijo, bueno, Jonás, vaya y déle el mensaje. Entonces, bueno, ya viéndose así, dijo, bueno, yo voy a ir a dar. Fue y dijo, dentro de 40 días Nínive será destruido. Se arrepintió hasta el rey, se arrepintieron hasta los animales, los pusieron a ayunar y todas esas cosas. Y se arrepintió Dios de hacerle el mal ¿a quién? A Nínive. Y perdonó a esa ciudad. Jonás se enojó. Jonás se enojó. Jonás se enojó porque los asirios, los de Nínive, habían destruido el pueblo de Israel y esa gente empalaba a la gente y les metían el palo por el recto y al que le saliera por la boca. Eso, mejor dicho, mataban a la gente muy mal matada. Y entonces, ¿qué pasaba? Entonces, Jonás dijo, pero ¿cómo va a perdonar Dios a estas personas? Dios perdona el pecado de toda persona, de cualquiera que haya sido, con tales que verdaderamente nos arrepintamos. Muchas personas nos arrepentimos de lo malo que hacemos. Y hay personas que se indignan por eso, como le pasó aquí a Jonás. Entonces vemos claramente que Dios es un Dios que es lento para la ira. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales. En primer lugar, muestra la dureza de corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que habían hecho a Israel que no querían que Dios le mostrara misericordia. ¿Qué lección para nosotros debemos guardarnos de esta misma actitud? O sea, nosotros no debemos de... Que si Dios perdonó a una persona y usted ve que esa persona fue demasiado mala y que hoy en día, hoy es un predicador del evangelio. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces vemos que muchas veces nosotros como seres humanos juzgamos a las personas porque se han arrepentido. Uno muchas veces decía, es que los que se tienen que predicar el evangelio es a los malos, hasta que nos tocó a nosotros arrepentirnos de lo malo. Entonces, eso es lo que nosotros vemos claramente. Entonces, en segundo lugar, la reacción de Jonás destaca cuán centrales son la compasión y la gracia de Dios en su carácter. Dios es amor. Entonces, Jonás sabía que Dios iba a perdonar a ese pueblo, como lo dice en Jonás capítulo 4, versículo 2. Y oró Jehová y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarde en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Dios se arrepiente de qué? Cuando una persona como la nación de Nínive se arrepiente, Dios no trae lo que él pensaba. Él pensaba que destruir al pueblo de qué? De Nínive. Pero ¿qué pasó? Se arrepintió. Hoy Dios tiene una destrucción para todo el pecado, de los pecadores, el pecado para Satanás y sus ángeles. Pero si usted y yo, mi querido amigo y hermano, nos apartamos del pecado y vivimos verdaderamente el mensaje que tenemos que vivir en este último tiempo, porque muchas personas dicen que no, vengan a Cristo y no tienen que hacer nada. No, ese no es el evangelio que este canal adventista predica, sana doctrina. Ni la iglesia adventista debiera de predicar, porque Dios tiene condiciones para ir al cielo. O sea, yo tengo que arrepentirme y convertirme. Eso no lo hago yo, solo hace el Espíritu Santo en mi vida, pero yo tengo que cambiar. Si yo llego a la iglesia y oigo el mensaje o lo estudio y no lo practico, como le digo, puedo estar de rodillas todos los días, pero si yo no practico el mensaje, puedo leer la Biblia todos los días, pero si no practico el mensaje, no me sirve. Porque hay muchas personas que leen la Biblia, oran muy bonito, muy hermoso, pero de la práctica del mensaje no les ve nada. Y espero que este servidor que está aquí, este instrumento, y le pido mucho al Señor, que yo sí esté practicando el mensaje. Y le pido, Señor, muéstrame cuál es el mensaje que yo tengo que practicar. No importa el que sea. Y si no soy capaz, le pido a Dios, Señor, yo no soy capaz de hacer esto porque yo soy un hombre de así. Y cuéntele a Dios lo que usted es.
pero yo quiero quiero tener el carácter de Cristo. Y Dios te lo va a dar. Jonás no tenía el carácter de Cristo, porque el carácter de Cristo era perdonar. Hoy en la iglesia hay muchas personas que no perdonan. Cuando saben que una persona hizo algo, les da ira, les da rabia, pero no la ira de Dios, sino que ellos les da rabia y dicen, que Dios viene a hablar aquí de amor o de la ley cuando Él no la ha guardado, porque como, ¿cierto? Entonces, que no vamos a hacer como qué, como los de Jonás, como esta gente. Entonces, indignación justa, o sea, cuando Dios se enoja o tiene indignación es justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre, ¿cierto? O a alguien que aunque cuando nosotros estemos en la persecución no vamos a poder, porque nos van a matar los hijos, van a matar la esposa, van a matar el esposo, van a hacer muchas cosas, porque eso lo van a hacer. Entonces nosotros no podemos, tenemos que tener el carácter de Cristo en aquel entonces. Si no lo tenemos, podemos hacer como dice aquí el relato, de que una persona, o sea, una madre ve que le están golpeando a su hija o le están haciendo algo a su hija y entonces la madre reacciona y tal vez hace alguna cosa, entonces que eso es una justa ira, una justa indignación. Pero pues yo no la veo como de esa manera, porque es que nosotros no podemos, si ante todas estas cosas, pero uno, si no tiene el amor de Cristo y no tienes, porque como le digo, viene la persecución. Y si nosotros en la persecución, porque hay un himno que cantamos nosotros en la iglesia, si otros siguen a Cristo, yo también. Y esto es debido a que una familia fue sacrificada. Le mataron la esposa, le mataron los hijos y por último lo mataron a él también. Entonces, la ira de nosotros es una reacción muy diferente a la ira, a la reacción de Dios. O sea, Dios no hace eso por amor. Dios hace las cosas por amor, pero nosotros lo hacemos con otros sentimientos. Aunque nosotros tenemos sentimientos, esos sentimientos nos pueden arrastrar a hacer cosas que no se deban. Entonces, por eso nosotros tenemos que estudiar muy bien la palabra de Dios, porque va a venir una persecución y si entonces a mí, digamos un ejemplo, me matan a una persona y entonces yo por ver que la está matando, entonces yo voy y lo defiendo y mato al otro, entonces no estoy haciendo, porque Pedro y los discípulos y todas aquellas personas dice que pusieron sus manos y dijo, crucifíqueme boca abajo, cabeza abajo, pero no cabeza arriba, que no quiero morir como Cristo. Pero entonces vemos claramente que la ira de Dios es justa. La ira de Dios, ¿qué? Es una indignación, ¿qué? Justa. Entonces, en Mateo capítulo 21, 12 y 13 nos dice de la siguiente manera. Mateo capítulo 21, 12 y 13 nos dice de la siguiente manera. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Por ejemplo, esto sí es algo que puede ser una indignación. Por ejemplo, a mí, particularmente a mí, cuando yo llego y veo en la iglesia las cuestiones que es que árboles de Navidad, o que pesebres, o que personas haciendo teatro en la iglesia, o que los logotipos de Tamuz, la estrella de Tamuz, y todas estas cosas, a mí me da como algo maluco. O sea, yo digo, pero Señor, esta gente es que no entiende, hombre. Eso es algo que a mí me causa como indignación. Yo digo, Señor, pero es que esta gente no entiende. No saben que eso es idolatría. ¿Y por qué la están metiendo en la iglesia? Eso sí es algo que nosotros, pues a mí me causa indignación, porque yo quiero verdaderamente adorar a Dios. Y yo voy el sábado a la iglesia a adorar a Dios, no a ver esas cosas. Y esta gente es que no entiende. Jesús, por eso hay que mirar a Jesús. Entonces Jesús, cuando vio que estaban metiéndole allá palomas y de todas esas cosas que él había dicho que sacrificara, pero ya lo estaban volviéndola como un negocio.
y volvieron el atrio del santuario un negocio y vendían palomas y de todo cuando Dios les dijo que no vendieran. Pero entonces, ¿qué hacía el pueblo de Israel en aquel entonces? No permitían que llevaran los animales de allá, sino que llegaban y los vendían era donde allá y enseguida volvieron un comercio. Como muchas veces en la iglesia venden panes y de todo afuera, después, que es que después del sábado, pero eso es un negocio, eso no se puede. En la iglesia no, ni en la iglesia es para vender ni café que es que desoye, eso tampoco, ni nada de esas cosas. O sea, o que hacer negocios, que es que boletas, que es que para entrar a a los conciertos de música de la iglesia y que yo no sé qué, y que o que vamos a hacer un paseo y que el paseo y que la boleta vale tanto. Ve, eso es indignación, o sea, eso a uno, a uno se indigna, es una indignación justa, porque es que Dios no nos mandó a eso, Dios nos mandó, o que yo me ponga a contar de mi vida, de la vida mía, de la vida mía. Pablo contaba su testimonio, y uno puede, pero a todo momento pone la historia, la misma historia. Entonces vemos que Dios, indignación justa. En Juan, capítulo 2, 14 y 15 nos habla de la siguiente manera. Juan 2, 14 y 15 nos dice de la siguiente manera. Juan, capítulo 2, 14 y 15 dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos, y las ovejas y las bueyes, y los esparció, las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Esa es una indignación justa de Dios, porque él estaba limpiando su casa. Es que mi casa es casa de oración, es para venir a predicar el evangelio, hoy en día para nosotros como iglesia adventista del séptimo día, no para hacer teatros y cosas allá. O que es una ilustración. ¿Cuál ilustración? Dios dice que eso no se necesita. Dios utilizaba ilustraciones, pero él no hacía el dibujito. Él hacía ilustraciones con las hierbas, con las frutas del campo, con las semillas, que la semilla moría, pero no iba a sembrar y hacía allá, o llegaba el allá y hacía entonces un sembradijo. Y entonces, no, hermanos. Es que uno no necesita pues tanta cosa pues para saber, o que los niños, y que entonces le hacen una ilustración de Jesús, y que yo no sé qué, cuando no es Jesús, es una persona, un actor de cine. Entonces vemos claramente que la indignación justa, o sea, pero con la palabra, por la palabra de Dios. Jesús dijo, mi casa, y nosotros muchas veces convertimos la casa de Dios en estas cosas, en estas ridiculeces que se hacen en la iglesia. En homenaje a las fiestas paganas. Que el día de la madre, que el día de la mujer, que el día del aventurero, que el día del conquistador, que el día yo no. ¿Quién le dijo que el sábado es el día de eso? El sábado es el día del Señor y hay que predicarle la palabra de Dios. Y a mí, yo digo Señor, y poniendo que es que la bandera del sistema papal, que la bandera de Antioquia, que la bandera de Colombia. Todas estas cosas. En el lugar, en el templo allá, en la iglesia. Y marchando y una cosa y la otra. Hermano, tenemos que ponerle cuidado, porque Dios dice que mi casa será llamada casa y oración. No cosas para estas cosas de la iglesia, no para esas cosas así. Nosotros vamos, este servidor desde que conoció el evangelio, yo voy a la iglesia, es a escuchar palabra de Dios y ojalá el mensaje para este tiempo. Porque me encanta el mensaje de este tiempo. ¿Usted cree por qué yo estoy en la iglesia adventista del séptimo día? Porque he estudiado este mensaje y este mensaje es el que hay que dar. Y este mensaje es el que santifica a la persona y lo hace verdaderamente prosperar y tener un desarrollo espiritual para el reino de los cielos. Entonces vemos que Jesús, claro, él se enojó. Entonces, en estos casos, Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones. Hoy han convertido el templo de Dios en Babilonia. Música mundana y que música romántica, música de todas esas cosas, y vamos a cantar eso para la gloria y honra de Dios. Y a mí lo que me causa indignación es la gente que dicen que es que amén. Pero ¿cómo le dicen amén y apoyan una cosa de estas?
Ojo con esos amenes. Tenemos que pedirle mucha dirección a Dios para saber qué espíritu es el que nos habla de plataforma. Dice, examinar los espíritus. Yo voy a la iglesia y no dejo de ir los sábados a la iglesia. Y yo le pido mucho al Señor que no me deje engañar, porque yo sé que allá también se para Satanás. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de la indignación justa. Uno ver todas estas cosas en la iglesia, todas las payaserías que se hacen en la iglesia. Y me ha tocado hasta hablarles, y me toca hablarles, les hablo. Digo, eso no está bien. Una vez me dijeron a mí, ¿y usted qué se gana con decirnos eso? Si nosotros lo seguimos haciendo, le dije, yo me gano mucho. Porque le dije, le creyeron a Jeremías cuando dijo que iba a ir a Babilonia 70 años el pueblo de Judá. No, me contestaron que no, un ministro y un pastor. Le creyeron a Daniel. No. ¿Le creyeron a Jesús? No. ¿Le han creído a Jesús? No, porque no le han creído. ¿Le han creído a la profeta Elena G. de White en sus escritos que no debemos de comer y beber y vestir? No. Le dije yo, y es que eso no van a creer. Pero Dios va a tener su retribución. Como dice, Dios no se complace en afligir, pero le toca ¿qué? Afligir a la persona. O sea, a lo largo de la Biblia, Dios muestra repetidamente su pasión a favor de los oprimidos y su correspondiente justa indignación contra los victimarios y opresores. Si no existiera el mal, Dios no se enfadaría, su ira expresaría solo y siempre contra los que dañan su creación. O sea, Dios, cuando el pueblo de Israel iba a ser deportado a Judá, le mandó un mensaje por el profeta Jeremías. Vea, ustedes van a ir 70 años a Babilonia si no cambian esa forma de ser. Ustedes van a ir a Babilonia porque ustedes están adorando a otros dioses. Están haciéndole torta a la reina del cielo, a Semiramis. Hoy en día hacen la representación en la iglesia que Jesús, José y María en diciembre, cuando esa es Semiramis, Tamuz y Nimrod. Esa es la Sagrada Familia de la Iglesia Católica Romana, porque ellos adoraban todo esto. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla. Entonces vemos que ellos adoraban y hacían la torta al reina del cielo y comían y hacían cosas en el templo, abominaciones, adoraban el sol y hacían de todo, adoraban a Tamuz, endechaban a Tamuz, hacían reptiles y cuadrúpedos. Hoy en día ponen un cuadro de Jesús, yo confío, y dicen que es una ilustración. Eso es una idolatría. Eso no es una ilustración, eso es una idolatría. Yo la conozco porque yo soy católico romano. Fui católico romano. Ya no lo soy. Y por eso yo lo primero que hice cuando yo conocí el Evangelio fue destruir todas esas imágenes y todas esas cosas. Eso no sirve para nada. Y por eso estoy predicando este Evangelio. No, y entonces decimos, y le dice uno alguna cosa a una persona, dice, usted lo que es un fanático. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice, entonces Dios no se complace en afligir. Dios lo que hace es esto. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como ellos les parecía. Pero esto para los que no es provechoso, para que participásemos de su santidad. En verdad, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dios llevó al pueblo de Israel cautivo, o el pueblo de Judá, para que se arrepintieran.
pero tampoco. O sea, el pueblo de Israel fue, y entonces Dios no se complace en hacer estas cosas. Pero ¿qué tiene que hacer? O sea, cuando la persona quiere seguir en la maldad y quiere seguir en el pecado, ¿qué hace Dios? Se aparta. Dios se aparta. Entonces, ¿quién viene? Satanás. Vemos que Dios también castigó a esta ciudad de ¿qué? De Babilonia. Y hoy en día también cuando vamos a recibir, porque va a venir una persecución, como les decía, y lo hemos estudiado aquí en el canal Adventista Sana Doctrina, por el sistema papal unido con las religiones del mundo y con Estados Unidos de Norteamérica, que allá van a dar una ley dominical. Y entonces, ¿qué va a pasar? Se van a unir y van a ¿qué? A perseguir el pueblo de Dios que guarda el santo sábado. Porque Satanás está airado contra el remanente, que dice Apocalipsis capítulo 12 y 17, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que es el don profético dado al linaje de Guay para este tiempo. Entonces va a haber una persecución. Pero Dios, viendo esa persecución contra los santos verdaderos, como en el pueblo de Israel también, o sea, también castigó a Babilonia y hoy en día Babilonia literal no existe. La que fue en el año 605 hasta el año 331 aproximadamente, que surgió el imperio medo-persa, que el imperio medo-persa derrotó a Babilonia. Entonces vemos claramente que todo esto, o sea, Dios no se complace en afligir. O sea, Dios no se complace en retirarse de nosotros para que llegue, entonces llega el enemigo. Entonces, ¿quién llega a nosotros, a nuestras vidas? El enemigo. ¿Quién entonces ya comienza a abrir? Entonces ya la gente le echa la culpa ¿a quién? A Dios, pero no es Dios, sino nosotros que con nuestros malos actos apartamos ¿a quién? A Dios de nuestras vidas. Entonces, después de que el pueblo provoca persistentemente el impenitente, la ira de Dios, el Señor acaba por retirarse y entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, pero Dios los hizo solamente después de que ya no hubo remedio. O sea, Dios entregó hoy en día. Dios está llamando al pueblo, a todo el mundo, a que sea cristiano, a que verdaderamente viva la palabra de Dios. A la iglesia adventista le dio el mensaje para que se lo predique al mundo entero. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Nosotros no tenemos por qué pensar que no, la gente no lo va a entender. No, nosotros no tenemos por qué pensar eso. Nosotros lo único que tenemos que predicar, querido amigo y pastor de la iglesia adventista del séptimo día. Y lo mismo los dirigentes de junta. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es predicar el mensaje para que la gente se arrepienta. El que es de Dios va a entender, el que no es de Dios no va a entender, y lo puedo ver y experimentar en la misma iglesia, que el que no es de Dios no va a entender, así está en la iglesia. Y así vaya los 52 sábados, así vaya los 52 miércoles, así vaya todos los días de conferencia, así se mantenga de rodillas leyendo la Biblia. Pero si no pone el mensaje en práctica, al cielo no va a ir. Entonces entonces Dios no se complace en ¿qué? En afligir, pero Él muchas veces lo hace no porque odie, sino porque Él tiene que apartarse. Entonces, claro, llega el enemigo, lo aflige, y entonces uno, para ver qué hace. Cuando uno muchas veces es desobediente también, porque, ¿cierto? Y entonces yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Cuando sí, claro, ahí mismo era, pues yo estoy haciendo esto, estoy desobedeciendo. Entonces, ¿qué hacía yo? Como el pueblo de Israel, me aparté, pero me aparté. Hoy me he apartado de muchas cosas que yo nunca creí que los podía dejar. Pero hoy, por la gracia de Dios, que eso sí es gracia, por la gracia de Dios, estoy viviendo un evangelio diferente. Estoy viviendo el verdadero evangelio y quiero vivir y quiero tener el carácter de Cristo. Entonces, mostrar compasión. O sea, Jesús mostraba compasión. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. De ninguna manera. Dios expresa su ira contra el mal a causa de su amor. La ira divina es terrible debido a la naturaleza insidiosa del mal, en contraste con la pura bondad
y el esplendor de Dios. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice que Dios muestra su compasión. Miremos en Deuteronomios capítulo 32, 35. No, vamos a leer Proverbios 20, 22. Proverbios 20 y 22. Miremos lo que nos dice Proverbios 20 y 22. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Proverbios capítulo 20, versículo 22. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y él te salvará. O sea, nosotros no podemos vengarnos de nada. Como les decía, nosotros no podemos hacer nada en contra de quién, de otro. Si alguien nos ha hecho daño, nosotros debemos de perdonarlo y que Dios se encarga de todas estas cosas. Si él se arrepiente y viene y le pide a uno perdón, pues uno tiene que, ¿qué? Debe de perdonarlo como cristiano que es. La palabra de Dios dice, seguir la paz con todos en cuanto sea posible. O sea, hay que seguir la paz ¿con quién? Con todo el mundo. Entonces la palabra dice que mostrar compasión. O sea, no tomemos por nuestra propia mano la justicia. ¿La justicia es de quién? De Dios. En Proverbios 24, 29 dice de la siguiente manera, 24, 29, dice de la siguiente manera. No digas como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. Nosotros no podemos pagar mal, ¿por qué? Por mal. Dice la palabra de Dios, si te maldicen, bendice. Eso tenemos que hacerlo nosotros. Y muchas veces en la iglesia, entre la misma iglesia, hay rivalidad entre hermanos. Y no se acuerdan de ir a pedir ¿qué? Perdón. Echan al hermano de la iglesia, le dicen lo que sea, lo tratan de lo que sea, y es como si nada. Entonces dice que no nos vengamos, dejémosle todo a Dios. Y Dios se encargará de ¿qué? De arreglar todas las cosas. Dios le mandaba profetas al pueblo de Israel. ¿Y qué hacía con los profetas? Los mataban. A Jeremías lo echaron a una cisterna. Hoy en día la cisterna para nosotros, los que estamos enseñando la verdad, es que no nos dan plataforma, no prediquen aquí en la iglesia. Esa es la cisterna. Y no le dejan enseñarle el evangelio correcto, porque ellos están aliados en un ecumenismo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios, o sea, lo que le sucedió al pueblo de Israel para entrar a la Canaán terrenal, en el desierto y después en la Canaán terrenal, claro que ya ahora no va a ser lo mismo. Estamos en el desierto. En este desierto están impidiendo muchas cosas los malos, los hijos del mal, que se predique el evangelio y todas estas cosas. Porque la cizaña es esa. La cizaña está en contra de ¿qué? De la verdad. La cizaña está en contra de la verdad. La cizaña no quiere que la verdad se predique. Siempre ha sido así. Y no obedecen a la verdad. Y si no vamos a obedecer, así le decía el profeta Jeremías, no vamos a obedecer. No importa lo que usted nos diga, pero no vamos a obedecer. Entonces, hoy también sucede lo que, lo mismo con el Israel espiritual que está para entrar a la Canaán celestial. Pero Dios está llamando a todos los pueblos. Apocalipsis 18:4 dice muy claramente que Dios está llamando a todos los pueblos, a todas las naciones, a toda tribu, a toda nación, lengua y pueblo, diciéndole de la siguiente manera. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis partes de su plan. En todas las iglesias hay hijos de Dios, hay que predicar el mensaje. Dios, al igual como a Nínive, que Dios le mandó a Jonás, en 40 días será destruido, pero que Nínive se arrepintió, no fue destruido. Este mundo va a ser destruido, pero los que se unan al evangelio,
los que nos unamos al Evangelio y los que nos unamos a la iglesia, que va a ir al cielo. Porque como le digo, en la iglesia adventista es la iglesia de Dios, pero hay muchos nombres registrados en el libro de la iglesia. Aproximadamente dicen que 23 millones en el mundo. Eso es una cosa minúscula, muy pequeña. Pero aproximadamente 23 millones. Pero de esos 23 millones no todos van a ser salvos porque no todos obedecen el mensaje. Y van y hacen de todo porque son los que más dirigen en la iglesia. Y son los que más madrugan a la iglesia. Y son los que más van a la iglesia. Porque son los líderes. Los líderes son los que más tienen que ir. Pero vaya a ver si obedecen el mensaje. Inclusive le dicen a uno, como me lo han dicho a mí, no obedeceremos a lo que usted nos dice. Así nos lo muestre por la palabra de Dios, imagínense. En la misma iglesia. Entonces, pero usted, mi querido amigo y hermano que me escucha, no sea rebelde o no seamos rebeldes, obedezcamos a qué? Al mensaje. Mostrar compasión con el mensaje. Dios nos mostró el compasión con Cristo. Él vino y mostró su compasión con nosotros. Predicó el verdadero mensaje, dice que enseñaba la doctrina, no como los fariseos, sino como con autoridad. Cristo enseñó la doctrina con autoridad porque él la vivía. Así nos manda a nosotros. Porque ellos veían predicar a los fariseos y venían a predicar a Jesús y decían, no, usted no. Jesús sí está predicando el evangelio verdadero, pero los escribas no. Y entonces, por eso fue que le cogieron bronca ¿a quién? A Jesús. Entonces, la palabra de Dios dice muy claramente, en Romanos 12, 17 nos dice, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 nos dice de la siguiente manera. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados, ni míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces vemos claramente que la venganza es ¿de quién? De Dios. Entonces, según las Escrituras, Dios tiene derecho a dictar sentencia y siempre lo hace con perfecta justicia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento reservan explícitamente la venganza a Dios. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La ira divina no queda anulada, pero quienes tienen fe en Jesús serán librados de ella gracias a Cristo. La ira divina no queda anulada, porque esto va a ser destruido. Pero los que nos sujetemos a la gracia de Cristo y al Evangelio y al mensaje, vamos a quedar. Así como cuando Babilonia fue llevado cautivo, estas personas que fueron cautivas a Babilonia vivieron y volvieron otra vez. Los que hoy nos acojamos a la gracia de Cristo y obedezcamos el mensaje y seamos fieles a Cristo, vamos a quedar para el reino de los cielos. Entonces, la palabra de Dios es muy clara. Era necesario castigar ese pecado para atestiguar ante las naciones circunvecinas cuánto desagrada a Dios la idolatría. O sea, cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro en el desierto, Dios se indignó, Moisés se indignó, quebró las tablas, llegó el becerro y lo molió y se los hizo beber al pueblo. Y ese día murieron muchas personas por esa idolatría. Y los que se hicieron al lado de Moisés y al lado de Dios, estos tuvieron que acabar con ese pueblo. Ya hoy en día, pues antes van a perseguir el pueblo y el pueblo va a estar perseguido. Unos antes de la terminación del tiempo de gracia va a haber muerte, pero después no. Pero va a seguir el pueblo perseguido, que todavía no hemos llegado a esos temas, pero esto más o menos lo relata también. Entonces vemos claramente que, pero el pueblo que verdaderamente haga la voluntad de Dios y no sea idólatra,
Dios no le gusta la idolatría, mi querido amigo y hermano adventista. No siga siendo idólatra, querido amigo y hermano adventista, metiendo a Babilonia a la iglesia. Escuche el mensaje, por favor. Y verdaderamente siga a Cristo y sigamos a Cristo. Porque si seguimos con la idolatría, con la apostasía omega en la iglesia, no vamos a ir al reino de los cielos, o no van a ir al reino de los cielos. Y de nada les servirá estar escritos en el libro de la iglesia. Entonces vemos claramente que esto nos habla, Dios castigó esta idolatría en el pueblo para que las naciones que estaban circundantes al pueblo de Israel vieran que a Dios no le gusta la idolatría. Dios hoy en día tampoco le gusta la idolatría, es el mismo Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos de qué, de hacer esto. Como en lo sucesivo los israelitas debían condenar la idolatría de las tribus vecinas, sus enemigos podrían acusarlos de que teniendo como Dios a Jehová, habían hecho un becerro y lo habían adorado en Horeb. Cuando así ocurriera, aunque obligados a reconocer la verdad, vergonzosa, Israel podría señalar la terrible suerte que corrieron los transgresores como evidencia de que su pecado no había sido sancionado ni disculpado. La idolatría, cuando se comete, cuando se comete dentro del pueblo, porque estos estaban dentro del pueblo. Porque una persona puede ser idólatra de allá, pero del pueblo de Israel espiritual, de la iglesia adventista, conociendo los 10 mandamientos, y con esa idolatría que se mantienen. Eso no va a ser disculpado, hermanos, si no nos arrepentimos. Mire que Dios todavía tiene misericordia. La ira de Dios todavía no ha sido ejecutada, porque las copas de la ira todavía no han sido derramadas. Aún estamos en el tiempo de gracia, aún estamos en el tiempo del juicio, que podemos arrepentirnos, querido amigo y hermano y adventista y pastor y dirigente de la iglesia, y líderes de iglesia y miembros de iglesia, y aún las personas de fuera de la iglesia, todavía tenemos oportunidad de arrepentirnos y vivir un evangelio como Dios verdaderamente manda. Es que Dios verdaderamente es muy misericordioso. Gracias a Dios tenemos un Dios así. Porque si no tuviéramos un Dios tan misericordioso, ya no existiríamos. Pero Dios es paciente, porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Tú quieres proceder al arrepentimiento? Esté pendiente del canal Adventista Sana Doctrina. Suscríbete al canal Adventista Sana Doctrina. Y que este mensaje nos sirva para que verdaderamente dejemos tanta idolatría y tanta cosa en la iglesia adventista del séptimo día. Y los que escuchen este mensaje sepan que a Dios la idolatría no le agrada. Sepa que Dios no se indigna contra las cosas. Y sepamos, iglesia adventista, que todo lo que se está haciendo en la iglesia hoy en día, a Dios no le agrada. Y Dios va a limpiar el templo, pero no como en el tiempo que se quitó una correa, no. Sino que los que son y los que van a ir para el reino de los cielos. Los que sigan siendo idólatras aquí se van a quedar para el lago de fuego. Ojalá no seamos nosotros. Yo le pido mucho al Señor que me ayude, porque no quiero parar al lago de fuego sabiendo y conociendo esta verdad tan grande y tan bonita que tiene la iglesia adventista del séptimo día. Porque vuelvo y lo repito, la iglesia adventista del séptimo día tiene la verdad pura, la doctrina sana, el mensaje de salvación, pero que debemos de vivirlo y predicarlo y darlo a conocer. Eso es lo que nos dice el estudio. Debemos de tener compasión aún por nosotros mismos. Dice que Dios nos dice que nos amemos los unos a los otros como Él nos ama, y que nos amemos nosotros mismos, pero a veces no sabemos ni qué es amarnos nosotros mismos. Aprendamos a amarnos a nosotros mismos y a respetar a Dios. Y verá que todo nos va a salir bien para el reino de los cielos, para la vida eterna. Comparte este tema, dalo a conocer. Dios es grande y misericordioso. Entonces, la ira de Dios, la ira divina no es lo mismo que la ira humana.
Los profetas nunca retratan la ira de Dios como algo que no puede ser explicado, impredecible o impredecible o irracional. Nunca es un estallido espontáneo, sino una reacción provocada por la conducta de los seres humanos y motivada por la preocupación por el bien y el mal. Dios no va a quedar con el mal para siempre. Por eso Dios tiene un final para este mundo. Tiene un final para el pecado, tiene un final para el diablo, tiene un final para Satanás y para los que lo sigan. La elección es tuya, porque Dios no obliga a nadie, ni este servidor tampoco, ni este instrumento humano. Yo únicamente presento un mensaje. Tú eliges la vida eterna o el lago de fuego. Hay dos caminos, el que tú quieras. Jesús me dice a mí, Rafael, elige la vida eterna. Te lo dice a ti también, porque el lago de fuego es destrucción eterna. Comparte este tema. Esta es la ira del amor divino. Dios te ama, Jesús te ama, el Espíritu Santo te ama, el Padre te ama y quiere tenerte en el reino de los cielos. Canal Adventista, Sana Doctrina. Suscríbete al canal y comparte este tema. Esta es la escuela sabática de esta semana. Vamos a tener una palabra de oración para que terminemos este tema. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos, bendito Dios, por este maravilloso tema que nos has dado. Sabemos que hemos sido dirigidos por el Espíritu Santo y tú nos has dado, Señor, aquí a través de esta lección, las pautas por qué viene tu ira, Señor. Porque nosotros nos apartamos del camino y que tú quieres volvernos al camino, que tú no quieres que nos perdamos, que tú nos estás llamando a un verdadero arrepentimiento y conversión, que dejemos tanta idolatría y tanto paganismo en la iglesia y que enseñemos la verdad y que vivamos la verdad, que seamos como Cristo cuando le enseñaba y ellos decían y lo admiraban de su doctrina porque enseñaba con autoridad a Jesús, porque lo vivía y cumplía el evangelio. Señor, que nosotros tengamos ese mismo carácter de mi Señor Jesús y que podamos practicar el evangelio, vivirlo y enseñarlo por ejemplo y práctica. Gracias por tu grande amor y gracias por tu grande bendición. Gracias por el Espíritu de profecía, gracias por la Biblia, gracias por el Espíritu Santo, gracias porque tú existes Dios Padre, gracias porque tú existes Dios Hijo. Gracias por todo, Padre misericordioso, por los ángeles. Gracias por tu grande amor. Y te pedimos, Señor, que perdones todos y cada uno de nuestros pecados y negligencia como iglesia y como pueblo al no presentar el mensaje. Gracias por tu grande amor y perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.